Vamos a ver este videito que se llama Probando algunos sabores de Paraguay. Que sepan y que recuerden que este video se está subiendo en el nuevo canal, así que revísense si ya están suscritos por aquí. Si no, yo les recomiendo que se suscriban, ya que está llegando público nuevo todos los días y no queremos que se pierdan estos videos nuevos donde estamos hablando totalmente de Paraguay. Y les recomiendo siempre que revisen si ya vieron los videos anteriores, porque se está subiendo contenido nuevo, inédito totalmente. Esta ocasión vamos a ver el viajecito que hizo una familia, si no estoy mal creo que era de Argentina, no recuerdo bien. El video original dura 40 minutos, así que yo les recomiendo que vean el video original completito sin interrupciones. Yo aquí únicamente voy a extraer algunos clips para ir comentando, para que no se haga tan extensa la reacción y para que ustedes puedan también ver el video completo. Para que miren ahí mi fondo, hoy estamos aquí. Ahí elegí un poquito más familiar ese lugar, creo que muchos lo conocen. Este sí es un lugar real, no es como el anterior que hice con inteligencia artificial, ese sí es un lugar real. Pero en esta ocasión veamos este videíto y vayan dejando su like antes de que se les olvide. Amor, ¿nos encuentra de nuevo acá en Asunción? Obvio, volvimos. Sí. Siempre se vuelve. Siempre se vuelve donde uno lo tratan bien. Exactamente. En este caso vinimos a trabajar. Obvio, vinimos a trabajar, pero también a reencontrarnos con gente linda. Y sí, volvió María, enojada por los chipá que No, dijimos. es mentira, no se enojó. Bueno, no pasó nada con María, que cuando a Ágata no le gustaron los chipá. ¿Cómo se llamaban? Los María. chipá flaquitos. Chipá pirú. Chipá pirú. Son los chipá flaquitos. Los Claro, pirú. los trajo para Los que los delgados, probe. dijo. Sí, a Pero mí- bueno, nosotros no estamos acostumbrados a comer tanto Anís. anís. Y acá todas las preparaciones, o la mayoría, tienen anís. Pero bueno, a mí sí me gustaron. Yo sí, me las comí. No sabía yo que en Paraguay tenía mucho anís. A mí me gustan mucho las cosas que le ponen anís. Aquí hay una, bueno, no sé si en todos lados es la misma fórmula, pero algunas pizzas les ponen anís así en la masa y les da un toque tan rico a ustedes que me impresiona cómo es que se les ocurrió ponerle anís. Acá. Pero mirá la bombilla. Esto es un tereré paraguayo. Claro. Así que tiene remedios. Muchos. Sí, esto para el estómago y Para el amor. No, no. Vos eso- tomalo. También atrae dinero. No, no es atrae. No, Esos no, son los eso- inciensos. Sí, sabe a mate amargo, con un poco de yuyo Sí. y frío. Es un poco Es raro. muy rara la sensación que te toque la bombilla fría porque estás esperando como el calor del mate. Dale, explica. Edgar nos contó, no se desayuna hacia la chacota. Primero va el mate amargo. Sí. ¿Dijo amargo? ¿Puede ser dulce? Sí, amargo. mate, Amargo. Después- Se toma mate. Después del mate viene el desayuno, que es, pueden ser empanaditas, pueden ¿Cómo ser es la colación? ¿Cómo sanguchitos se llama la colación? con terererupa. Es como aupa. Como R-U-P. ¿Cómo upa? Lupa. Upa, ¿cómo? Lupa, sería. Bueno, entonces ahora nos van a tener... Mirá todo lo que nos trajeron de regalo. Mira. ¿Qué es eso de tereré upá? ¿Es el cocido o es otra cosa totalmente diferente? Tantos videos de Paraguay que he visto y no sé qué es el tereré upá. Ya debería de saberlo, ¿verdad? Pero no tengo idea. Ahí, El termito para preparar Sí, el la tereré. jarrita. Pará, esta para el mate verdadero. Sí, para mate. Para mate. Y No, al revés. El que tiene limón, dijo, es para tereré. es para tereré, ya Pues se sabía. pone- Te estaba viendo a ver si vos sabías, si te Sí. acordabas. Y esta de menta y boldo es para el tereré. Exacto. Hemos aprendido, no sé si hemos aprendido, pero Bueno, estamos tratando. Acá están los remedios. Esto también para yerba para mate. Mate verdadero. Sí. Esta es la clásica, no tiene nada, yerba mate. Yerba mate. Y acá nos trajeron yuyito, que vos sabés un montón de yuyito. No, porque van a acá se- saber los chicos. No, pero- Edgar nos enseñó. Sí, yo sé porque a mí me gustaban los... O sea que hay hierba que se usa para mate y hierba que se usa para el tereré. Yo pensé que todo era lo mismo. O sea, yo miraba que utilizaban la pajarito y yo dije, de plano esa es la misma que utilizan para el mate y para el tereré. Creí que era lo mismo, pero ahora resulta que dependiendo de los sabores así es si es o no para hierba mate, o para tereré. Ahí No, viene el pará, experto. quiero que cortes las empanadas, porque No, primero pero no que... sé si se puede comer la empanada. Sí, primero va la empanada, ¿no es cierto? Primero hay que comer la empanada, así que además tengo más hambre que ratón de iglesia. Pero Edgar nos tiene que preparar los yuyitos. Sí. Ay, me hacen acordar unas empanadas que yo comí cuando era chiquita. A la de la chicha. a la de la Tere. Ay, A la qué de la abuela rico. Tere ¿Cómo te parecen. vas a desayunar una empanada? Y bueno, es todo así. Claro, yo me la quería almorzar, con razón que había empanadas en todos lados. Pero era para... Ah, no, esta para Ágata. Ah, jamón y queso. Qué rico. ¿Qué jamón y queso? Sí, lo veo. ¿Ah? Ay, hay de carne, yo quiero de carne. Qué rellenas vienen las empanadas de Paraguay, ¿verdad? Ay, no, ustedes. Y acabo de almorzar. No puede ser. Yo dije voy a almorzar porque no quiero ver estos videos con hambre. Nunca funciona. Esto se puede desayunar primero, ¿no es cierto? Después va el mate, después va el No, tereré. primero mate, después la empanada y después ya se ¿Por qué arregla parten las todo. empanadas en ¿Has visto dos? acá? Tienen. No finjas, no finjas.
Es una empanada, tampoco estamos en el... ¿Cómo sabe bien? Por ahí tiene otros condimentos especiales paraguayos. Está bueno. Siempre te toca primero. ¿Querés probar otra? No. Bueno. Vamos a decirle. Es que bueno, ellos vienen de Argentina, entonces como que creo yo que no es tan diferente. Yo al menos, al ser de Guatemala, un país muy lejos de Paraguay, creo que sí sería diferente. Porque creo que las pocas empanadas que yo he comido en mi vida, que han sido muy pocas, no se parecen para nada a las que yo he visto de Paraguay. Así que probablemente a mí sí me sorprendería. Y acá el chiste es acordarte de la persona que menos querés y le das. Y le das. Los de aquí ahora que no quisieron los chipá, los de aquí ahora que no quisieron chipá. Es frío. Está fresquito. Es como Tiene remedio. Yuyito. Bien ahí. Muy bien. Me encantó. Este me gustó más. Sí, está más rico. Sí. El de Argentina no era tan peco. El de Argentina no era tan fresco, ¿escuchaste? Claro. Agatha, ¿querés probar? Entonces, Te va a gustar. No sabes lo fresquito que está. Haceme caso. las cosas son raras. Tómense ustedes. Toman. Ese es muy rico. Hacer mate, todo de plástico. Riquísimo. Está bueno, la verdad, En serio, ¿estás fingiendo o es verdad? No, yo pensé que no me iba a acostumbrar. Digo, frío, mate. Pero acá hace mucho calor. Sí, Y eso que estamos en invierno. sí. Y ahí Bueno, le puso agua oficialmente estamos bautizados con tererella. Muy bien. Paraguay. Bueno, gracias. Día lluvioso por acá, esta familia. Pará. Denle like, suscríbanse, toquen la macanita tic-tac. Después le contamos cómo puede. La pancanita. Ahí está lloviendo ustedes. Bueno, si escuchan ruido de lluvia, hace un ratito había un calor y ahorita hay lluvia. De hecho ya iban como 3 días sin llover por aquí, pero bueno. Si escuchan ahí también mi periquita, cuando llueve se alborota un poquito más, entonces van a escuchar más ruido de pajarito. Además, nosotros estamos comiendo, mirá. Mirá la vista que tenemos. Mirá quién está ahí. desde donde estamos comiendo. Al lado de la casita. No está tan lejos. En la cámara. No está tan lejos, No, en la no está. cámara. Además, es que... Dale, queremos probar. Bueno, dale. esto compramos por 30.000 guaraní compramos. ¿Esto qué era, amor? Ay, no. El tique, a ver. A ver, el ticket. Como algo que es como algo que tiene queso y está empanado pollo. y me estoy quemando. Requesón, pollo. Necesito decir algo. Los pulmones necesitan atempir. Los pulmones. Bueno, Ágata, vamos a contar nosotros ya que se fueron. 4 empanadas de jamón y queso, 2 de pollo. Esto que es pollo con requesón, que es como un queso y empanado. Y esto la típica sopa paraguaya. Y la botellita de agua, todo nos salió 30.000 guaraní, unos 6.000 pesos argentinos. Está con cero. 30.000 guaraníes, qué barato. Bueno, nos vinimos de Asunción, se largó a llover, tomamos un poquito de rutita, nos vinimos a un supermercado que es súper económico, se llama Cacique, que está por allá, en la entrada, y en la entrada tiene este tremendo comedor. Entonces decidimos, se nos hizo tarde, decidimos pedir algo acá de comida y ver qué tan rica es. Ahora voy a cortar una empanada de pollo para que vean cómo es pollo. Ah, No, primero quiero cortar esto. Corta eso, a ver. Vamos a cortar. Mirá, es como si fuera pollo con queso empanado. Eso es. Ah, tiene papa acá, mirá, como papa. Ah, como una papa. ¿Será papa o será yuca? Bueno, mandioca. ¿Te gusta? No sabes porque No lo no. probé. Bueno, y está calentito porque lo llevé al microondas y lo super calenté. Esta es la de, miren, la de pollo. Ay, me quemo. La de pollo. Y ahora cortá alguna de jamón y queso para que se No la vea. agarres porque si no, no puedo. Guarda los dedos. Ahora está recaliente. Ay, me quemé. Y se quemó. Y ahí está, miren. Tiene una pinta esto, sinceramente, espectacular. Ya fuimos al baño. ¿Ya se liberaron los pulmones? Que son los riñones, mi amor. No, está muy... Ah, Bueno, los, ¿vamos a probar? los pulmones. Ah, te agarré con las manos en la masa, mirá Mirá. eso. ¿Y qué tal? ¿Te acordaste el nombre? No, pero es algo en brasilero. Coixin es como pollo, no sé qué. Ah, Una delicia. esas son las coixinhas, algo así eran. Que sí son de Brasil, pero se consumen también bastante en Paraguay. Es pollito, como bien sazonado. Requesón, papa y está empanado. Jamoncito, no, es una delicia. ¿No te gustó? ¿O Sí se te- me gustó, pero te me encantó. Ah, qué raro. ¿Y la sopa paraguaya la probaste, hija? ¿La sopa? No, pero yo ya me comí la mitad de mi... Ahora le vamos a poner ¿cómo se el llama? el nombre acá en la pantalla. Ahora lo voy a mirar en el ticket. En el ticket me parece que lo tengo. Ah, bueno. Creo, ahora me voy a fijar. Nos van a echar de Paraguay. Sí, no sabemos ni un nombre todavía. Háganlo más sencillo, milanesa, pan, queso. Bueno, acá estamos con el muchacho.
nos vamos a ir a cargar acá, a ver si tenemos suerte, ¿no es cierto? Héctor, vos con garrafa norteamericana, dale, loco, la querés complicar. No te van a cargar. Bueno, pero me dieron el dato que sí. Bueno, dieron el dato que sí, entonces yo aproveché, me traje la garrafa de reserva de 3 kilos y vamos a ver qué pasa en la estación de servicio. Porque acá te las cargan como en cualquier lugar, pareciera. ¿Cómo que garrafa americana, norteamericana? Yo los tambos de gas los conozco así como los que lleva el señor ese de gris, no como los otros. Hasta los tambos de gas son diferentes en Paraguay. Chanfles, ya empezó a llover recio ustedes. No quería grabarles con lluvia porque se escucha feo el ruido, pero bueno, creo que me van a tener que disculpar. Bueno, veo caras contentas, un poco de susto. No, se pusieron blanco todo. ¿Qué les pasó cuando empezó a cargar? Yo me escondí atrás de una viga de hierro. Y no es mentira. Por tema de seguridad, obviamente no grabé, pero ¿le echamos cuánto a la tuya? 15 litros. 15 litros a esa, que es norteamericana, tipo la complicó. Y acá la chiquita mía le echaron como 4 litros. Unos 20.000 guaraníes gasté yo. Así que bueno, cheta, esto es. Esto es un espectáculo. Anda a Brasil a cargar una voz. Paraguay. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hija. Ahora estoy comiendo. No, ahora contame qué tenés ahí en la mano, por favor. Que estuvieron pidiendo tanto. Compramos chupa chup. Chupa chup, mira. Ahí está. Chupa Chupa chup. chup. Así. Y ¿Qué son estos cositos así que afuera tienen como un plástico y adentro como pulpa de frutilla con Natural. con azúcar. Claro. Es como un juguito, pero natural, suponemos, porque es todo frutilla. Es frutita real. Real. Bueno, ella dice que es frutita real. Yo nunca en mi vida había visto un chupa chup. Para mí un chupa chup es otra cosa. Bueno, una paleta, un dulce. Esto no es un dulce. Para mí esto sería como un helado casero, un helado de fruta. Creo que se está cayendo el cielo ustedes. Está recio. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué son estos? ¿El morango del amor? ¿Qué significa? ¿Qué? No sé qué Traducilo. No. No. ¿Un video viral de TikTok? A ver. Pero no es una frutilla. Tiene adentro la frutilla. Ah, y afuera que es el morral del amor. No, ¿cómo mi, era? muranga, no sé. Muraño del amor. ¿Sabes cómo es? Ay, qué lindo. ¿Y con qué está recubierto? ¿Qué tiene? Crema. Frutilla y Son fresas cubiertas de otra cosa para que parezca una fresa más grande. Primera vez en mi vida que miro eso. No sé qué tan común es en Paraguay, pero es la primera vez que lo miro. caramelo. Qué delicia. ¿Qué ¿Cuánto? sale cada uno? 25. ¿Vos Tremendo. me amás a mí? ¿Eh? ¿Ese es el morral del amor? ¿Cómo era? Esos son Morango, todas amor. porquerías de TikTok. Vamos. Qué malo que sos. ¿Y el kilo de frutilla? 40. Bueno, sigamos. Gracias. ¿Cuántas cosas uno encuentra, no? ¿Cómo es esto nuevo ahí de TikTok? No sabemos si es nuevo, nosotros no lo conocíamos. El morango del amor o algo así, la entendí yo. Sí. Era como una frutilla recubierta por crema con caramelo, pero afuera era como Muy perfecta. arte, era como una gelatina. No, divino, no me lo quisiste comprar. 25.000 guaraní. Son Ah. 5.000 pesos. Lo Es un podías montón. cambiar por una bolsita de incienso. Bueno, acá estamos en Estaba caro. la Expo Frutilla, que se celebra desde 1920. Podemos encontrar absolutamente de todo. Todo hecho con frutilla. Principalmente frutillas, primero. Frutilla espectacular. A ver, yo la verdad es que no me acostumbro a escuchar frutilla como fresa. Nosotros le decimos fresa. Y tampoco tenía idea que existía una feria de fresa. No sé si se da en todos los países de Sudamérica, pero aquí nunca había escuchado yo de una feria de fresa o de frutilla. No. Vamos a caminar. Vamos. Bueno, seguimos caminando por las calles acá. Amor, tremendo la cantidad de artesanías, Una ¿no? belleza, muy lindo. muy Cuadras. delicado. Cuadras y cuadras, ¿verdad? Voy atenta porque están pegaditos las Un capibaya. Acá estamos un poco más seguros y caminamos acá por la veredita. Esta fuente es 2 millones de guaraníes, más o menos. Hermoso, ¿eh? Muy divino. La verdad, hay de lo que se imaginen acá, ¿eh? De la forma que se imaginen. 2 millones de guaraníes. ¿Cuántos son 2 millones de guaraníes? Ah, no es tanto, son 2.000 quetzales. Es que pensé que eran 20.000 o algo así.
¿O estoy haciendo malas cuentas? No, son 2000. Ah, pues no está tan caro, pensé que era mucho más. O sea, si está caro, pues no tengo ese dinero, pero pensé que era más. Tanto infantiles como perros. Miren, este perrito de tipo alcancía, así, 80.000 guaraní. Acá estamos con el bollo. ¿Lo estás probando, amor? Estoy probando el bollo. Bueno, ahí, Tiene dulce de leche, azúcar y coco afuera. igual que en Argentina, digámoslo así. Sí, El sabor, igual. todo. Así que bueno, ya se nos hizo de noche acá. Qué rico. Estamos en una placita al lado de la iglesia de Areguá. ¿De qué? Bueno, Creo que sí le gustó. Nos falta un matecito. O el tereré. Dijo la vaca. Poco seco. De tomar tereré. Bueno, de tomar tereré con... Mañana que va a hacer calorcito, tomamos unos tereré. esto que ni me acuerdo cómo se llama. Bollo. Les recomiendo que vean el video original completito. Yo quizás no puse el 100% del video por temas de tiempo y así para que la reacción sea un poco más corta. Pero la verdad es que estuvo muy entretenido, muy divertido. Por aquí están mis redes sociales, también se los dejo en la descripción si ustedes me quieren apoyar por allá. Ahí están los links directos si me quieren enviar alguna sugerencia para reaccionar más adelante. También les dejo el link al Telegram en la descripción. Recuerden, este es un canal nuevo, por si no lo han visto, revisen que estén suscritos, ahí que diga suscrito. Si no, pues ahí pueden darle suscribirse, me apoyan un montón, dejen su like, los leo en los comentarios gustosamente y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, hasta luego, bye.